Bueno, en la mesa redonda que vamos a tener ahora vamos a hablar un poco de los retos que Elena ya ha tocado en su presentación, porque la verdad es que es algo que está creciendo mucho y tenemos que hablar de los retos y ser realistas. Entonces, para esta mesa redonda tenemos 4 ponentes muy interesantes. Primero tenemos a Trinidad Jiménez, que es directora de Public Affairs y Estrategia Global en Telefónica. Ha tenido una carrera muy larga en la política y muy prolífica. Y estamos muy ilusionados a ver un poco su visión desde el mundo de política y cómo aplicar esos datos en acción. Luego tenemos a Elena, que ya hemos visto su keynote. También tenemos a Alberto, que coincidí con Alberto recientemente en un evento y nos enseñó una visualización muy chula sobre un proyecto de refugiados. Es CTO de Geográfica, una empresa de visualización de datos. Y estamos muy ilusionados a ver tu visión desde la parte más técnica. Y luego tenemos a Javier, que hoy está aquí desde la unidad, la parte de Luca, que lleva todos los proyectos que Elena ya ha mencionado de Big Data for Social Good. Y trabaja con Pedro, que es nuestro Head of Big Data for Social Good, pero desafortunadamente no puede estar aquí. Entonces tenemos Afortunadamente. Y tenemos un pequeño mensaje de vídeo de Pedro. Tenemos el audio. Hola, soy Pedro del Arcón del grupo Big Data for Social Good de Luca y hoy me da mucha pena no estar con vosotros. Quería pediros disculpas por no estar en este día tan interesante allí y bueno, simplemente deciros que tengo una buena excusa. Se llama Bruno, está aquí y nació 2 semanas después de lo previsto, así que no he podido viajar. Bueno, espero que sea un día muy fructífero con muchas ideas. Y solo me gustaría dejar una idea o una pregunta para debatir, y es qué debería hacerse para incentivar o para promover la sostenibilidad del modelo Big Data y Social Good en el sector privado. Muchas gracias y nos vemos pronto. Perfecto, pues vamos a empezar precisamente con esta pregunta. Javier, vamos a empezar contigo. Desde la visión desde Luca, ¿cómo crees que podríamos incentivar a las empresas privadas a participar en este tipo de proyectos? Habiendo trabajado con ONGs, también el sector público, ¿cómo crees que podemos acelerar esta oportunidad? No, lo primero es decir que Pedro normalmente tiene una cara más risueña. Yo creo que el sueño le está pasando un poco factura. Pero bueno. Yo creo que las empresas, para que se animen a trabajar en este tipo de proyectos, hay que retarlas. Yo creo que hay empresas que ya están lanzadas a hacer este tipo de trabajos y yo creo que en cuanto ven que otros lo están haciendo, que otros creen en ello y en cuanto ven que dentro de ellas mismas hay gente que cree en ello, yo creo que la semilla está plantada y hay que dejar que esa gente que cree, darle la oportunidad de hacerlo. Lo que pasa es que es difícil que las empresas, sobre todo empresas grandes, te permitan hacer algo que en principio no tiene retorno directo de negocio. Y luego, por otro lado, hay empresas que ya nos lo están demostrando y son empresas jóvenes, en general startups, que nacen ya con su ADN, en su ADN grabado, este tipo de filosofía, empresas que nacen donando directamente parte de sus beneficios a ONGs y demás y haciendo actuaciones concretas. Entonces, desde el momento que esto existe ya, yo creo que hay que retarlas, hay que demostrar que hay resultados, que merece la pena y al final va a llegar un momento que no es ni siquiera diferencial como imagen, que es la primera idea que podría venir a la mente, sino que tienes que hacerlo porque si no eres el único que no lo haces y no estás haciendo algo por lo que en realidad cree mucha gente. Y bueno, Alberto, como Javier ha mencionado la parte de startups y que a veces es más fácil siendo un startup participar en este mundo, ¿puedes contar un poco tu experiencia después del proyecto de refugiados que hablaste el otro día? ¿Tú crees que es una ventaja ser una empresa pequeña a nivel de trabajar en este mundo de Big Data for Social Good? Tiene, como todo, sus ventajas y sus inconvenientes. Ventaja principalmente, pues que somos empresas pequeñas y que es algo que a la gente le encanta. Ahora mismo las cosas están cambiando mucho cuando se están formando las empresas. Hay un concepto muy importante que es lo que se llama un poco valor compartido, ¿no? Que
es que las empresas tienen que sacar sus beneficios económicos, pero también tienen que sacar sus beneficios sociales, porque es algo que realmente los técnicos buenos nos están demandando. Alguien que es un técnico bueno no es el que quiera ganar mucho dinero, no es el que quiera tener una cuenta corriente enorme, tener un buen coche, sino que quieren hacer algo que realmente tenga impacto. Y realmente es muy importante, tanto en el concepto nuestro de startup, en el que vamos evolucionando como startup, vamos consiguiendo con este tipo de proyectos capturar a gente con más talento, y así nos permite crecer mucho. Nos permite crecer porque si afrontamos este tipo de proyectos diciendo no, por supuesto, a otro tipo de proyectos que muchas veces pueden estar incluso mejor remunerados, seguimos creciendo. Ojo, no quiero decir que no queramos ganar dinero con ciertos proyectos de ONGs, no, por supuesto. Además, pienso que es una de las maneras con las que hay que evolucionar y crecer. No se puede competir sin tener ese beneficio económico y que tiene que ser bastante remunerado. Pero creo que eso es muy importante, ese beneficio social en las empresas, y es algo cada vez más patente y que todas las empresas, desde las pequeñas hasta las grandes, van a tener que cubrir, si no van a perder mucho porcentaje de negocio. Y cambiando al otro lado de la mesa redonda, Trinidad, ¿cómo, después de haber trabajado muchos años en la política, qué crees que son los retos para aplicar estos insights en la política desde tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia de utilizar datos a nivel de toma de decisiones políticas en el pasado? A ver, muchas gracias. Muchas gracias, Florence. Vamos a ver, cuando me invitaste, y Elena te lo agradezco un montón, a participar en esta mesa redonda, pensé, digo, me voy a informar un poco sobre cómo está funcionando esto. Entonces, primero, el primer dato que me dieron, me dijeron, ten en cuenta que en el año 2015 se han acumulado 80 exabytes de datos y procesamiento de datos. A ver, ¿qué significa esto? Entonces, bueno, hubo un compañero que me dijo, mira, para que te hagas una idea, esos 80 exabytes suponen, si pensamos que un byte es un dato, perdón, es un litro de agua, esto supondría como la cuarta parte del océano Atlántico. Vale, impresionante. Es una barbaridad. Y en 2020, en apenas 5 años, se habrán conseguido almacenar, se multiplicará esa cifra por 10, 800 exabytes, que es como pensar en datos almacenados y procesados uniendo el océano Pacífico y el océano Índico juntos, es decir, el 70% del agua que hay sobre la Tierra. Bueno, todo esto me lo hacía para impresionarme, pero lo hacía también para decirme, mira lo que tenemos por delante y mira cómo vamos a tener que trabajar en el futuro. Yo soy una entusiasta del manejo del Big Data, no solamente for social good, para todo, porque en el futuro será la única manera que tengamos de poder avanzar. Florence me decía lo de la experiencia, porque en algún momento de mi vida fui ministra de Sanidad y el día que me invitó le conté un poco la experiencia que yo había tenido. Entonces, ¿cómo se pueden aplicar estos insights? ¿Cómo se puede utilizar el Big Data para lograr un beneficio social? En primer lugar, yo no diferencio entre beneficio económico y beneficio social. Es decir, las empresas tienen que tener un beneficio económico, tienen que tener unas prioridades comerciales, tienen que ser rentables para poder hacer también y tener un beneficio social en sus productos. Es decir, tenemos que combinarlo. No es excluyente un beneficio con otro. De hecho, Telefónica tiene que ser rentable para después poder hacer proyectos de responsabilidad social, que lo hacemos desde hace muchos años y lo tenemos muy acreditado. Este es un ejemplo de ello, el espacio donde estamos en la Fundación Telefónica. ¿Qué tenemos que conseguir? Es que convertir el Big Data en instrumento, creando plataformas para conseguir beneficios sociales, que sea un verdadero instrumento social. ¿Lo podemos conseguir? Claro que sí. De hecho, ya lo estamos haciendo. Os voy a contar el ejemplo mío cuando era ministra de Sanidad. A los 10 días de ser nombrada ministra, se desata la epidemia de la gripe A, H1N1. Era a los 10 días. Yo no soy doctora ni era experta, por supuesto, en este tipo de cosas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, identificar los casos de contagio que se producen en nuestro país.
y en los países donde se ha iniciado el contagio. Y montamos una plataforma de información que se llamaba Red de Vigilancia Epidemiológica, de tal manera que desde distintos puntos de España, en los centros de salud, en los hospitales, los médicos y los profesionales sanitarios nos iban comunicando a un centro en Madrid los casos de contagio que se estaban produciendo en nuestro país. Y esto nos permitía, a través de una hoja de Excel, es decir, era algo muy rudimentario, nos permitía conocer los sitios donde había contagio, por qué se había producido el contagio y cómo se estaba produciendo el contagio. Y esto nos permitió ir atajando en la propagación de la enfermedad, que es un poco las experiencias que Elena ya ha contado, ha tenido en México, en Colombia, actualmente con el Zika, con el dengue. Es decir, tiene una aplicación tan práctica, tan ligada al beneficio social como es evitar una pandemia, que realmente todas las empresas deberíamos utilizar de manera transversal, no en unidades concretas, sino de manera transversal el uso del Big Data para ponerlo al servicio de la sociedad. Insisto, no es incompatible el beneficio económico con el beneficio social, sino al contrario, en la medida en que ofrezcamos el Big Data como instrumento, como plataforma para lograr un beneficio social, estaremos haciendo una gran aportación a la sociedad. Y dado que muchos de los proyectos que hemos hablado han sido en Latinoamérica, Elena, te quería hacer la pregunta, ¿tú crees que con el Big Data a nivel de impacto social podemos aportar más valor en Latinoamérica o también crees que puede tener un gran impacto en Europa también con otros Sustainable Development Goals? Sí, yo creo que se puede utilizar en los dos. Yo creo que el tipo de proyectos que hemos hablado claramente tiene más impacto en Latinoamérica o en otras zonas, en África, en Asia. En los países más desarrollados en Europa hay otra serie de proyectos que también tienen impacto y que también pueden, de hecho, pues algunos ligados a la contaminación, a cómo reducir el tráfico, etcétera, ¿no? Yo creo que estamos arrancando casi todas más por la parte de Latinoamérica, nosotros porque nos sentimos muy parte de Latinoamérica, porque tiene una aplicación muy directa en todo lo que hemos hablado, por ejemplo, en los desastres naturales, en el tema de la propagación de las distintas enfermedades, pero tiene aplicación en los dos. Sí me gustaría complementar un poco para que veamos cómo nos aporta, ya no es solamente que pasamos del Excel a tener más datos, que yo creo que lo que se trata el Big Data en este tipo de crisis es no solamente reaccionar, sino ser capaz de predecir cómo se va a propagar, porque si somos capaces, por ejemplo, en este caso, de entender cómo se mueven los flujos de población, eres capaz de identificar qué tienes que hacer para cortar y para evitar que se propague, ¿no? Entonces, el Big Data en este tipo de crisis lo haría un poquito más fácil, pero al final el principio exactamente es el mismo, ¿no? El ser capaz de, con información, ser capaz de reaccionar y poder colocar los recursos en el lugar, ¿no?, más adecuado, pero vamos, los principios son los mismos, ¿no? De hecho, fue los primeros datos que nos hicieron llegar del Centro de Prevención de Enfermedades Infecciosas de Atlanta y también del Centro de Prevención de Enfermedades en la Unión Europea, en Bruselas, lo que nos permitió a nosotros poder frenar el impacto en nuestro país, efectivamente. Y cambiando un poco al lado técnico de la mesa redonda de nuevo, cuando hacemos… Sí, le hemos hecho a todos lados. Que a nivel de, cuando hacéis proyectos de Big Data for Social Good, desde vuestra experiencia, ¿qué de importantes son los datos abiertos? ¿Y qué de fácil es encontrarlos online para aportar valor a vuestros proyectos? Hay como todo, hay proyectos en los que son más fáciles y proyectos en los que resulta un poco más complejo, ¿no? Y que siempre te encuentras que, bueno, que los datos que están en Open Data son un poco muy antiguos, ¿no? Y eso está muy relacionado también con aquello del censo. Nosotros, por ejemplo, hicimos una aplicación que se llama Global Climate y está disponible, en la que tú puedes consultar, por ejemplo, cualquier anomalía de lluvia que ha pasado durante los últimos 100 años para cada mes. Puedes coger un mes de 1915 y ver cómo ha variado eso. Pues esos sí los encontramos relativamente accesibles. Pero luego donde creo que realmente están el cambio y hacia donde tenemos que ir es hacia intentar hacer algo como, por ejemplo, un censo dinámico.
Ahora mismo en España nos cuesta mucho saber cómo se mueven las personas, saber dónde está la gente, saber, por ejemplo, tener información de un censo dinámico en lo que sepamos cada día qué personas hay allí, para poder tomar decisiones de decir, oye, si corto esta calle, ¿a cuánta gente le voy a afectar? Si corto esta calle, ¿qué coste, qué repercusión voy a tener? Si lo puedo cruzar con datos del BBVA, de económicos, transacciones económicas, etcétera. Cuando voy a abrir un hospital, ¿dónde lo debo abrir? Sobre todo donde tiene mucha importancia es, en nuestro caso, como geográfica, en el que analizamos mucho la localización, ¿no? O sea, es el momento en lo que pones el dónde como centro y donde pones también a las personas. Y ahí es un poco, hay proyectos en los que puedes encontrar cosas, pero luego si hay cosas como el censo, que te tienes que ir a datos de hace muchos años y entonces no tienes nada libre. Y ahí creo que es donde, como decía Elena, hay que trabajar en hacer partnerships entre empresas. Eso va a ser muy difícil porque conectar datos de empresas es muy complicado. Y más si lo queremos hacer en tiempos cercanos al real time, pues entonces cada vez más complicado. Pero y Javier, ¿estás de acuerdo con eso? Tú, a nivel de hacer tener datos más actualizados y ir más hacia real time, ¿cuál es el reto más grande que tienes en la unidad? Cada vez, es verdad que cada vez se pide más temas de tiempo real, porque te permite, bueno, lo que dice él, actuar ya sobre cosas, digamos, algún desastre, alguna cosa que ha pasado hace un año. Puedes utilizar los datos para poder actuar después, pero es como la demo que veíamos antes. Sabes cómo es el comportamiento cuando ocurrió un desastre. Vamos ahora a utilizar los datos en tiempo real para que cuando salte un indicador de que puede ocurrir este mismo desastre o planificación de transportes o lo que sea, cuando salta un indicador, poder actuar. Entonces, para poder actuar en un momento dado, el tiempo real es bastante importante. Y luego, aún así, cuando quieres hacer trabajos de análisis histórico, digamos, es verdad lo de la existencia de los datos, hay veces que directamente no están, o son antiguos, y otras veces que el tema es el formato. Tú quieres hacer algo en un país o haces tu análisis, digamos, en un país y ahora lo quieres replicar a otro país. En ese otro país el formato que hay de esos datos abiertos es diferente o no existe y entonces te puedes volverlo con ese sentido. Entonces, que haya datos dinámicos y en formato común es bastante clave. Uh-huh. Y como ya hemos tocado la parte de que sea un modelo de negocio sostenible, ¿cómo crees, Trinidad, que podemos trabajar con el sector público más desde el lado privado para buscar algo que es rentable para el sector privado o sostenible y que funcione bien para el sector público también? Para el sector público es fundamental la utilización de datos. Yo creo que hay que diferenciar. Ahora tenemos muchos datos. He empezado hablando de que tenemos tantos datos en el 2020 como 2 océanos juntos, es decir, almacenados. Increíble. Ahora, no todo está en la cantidad. Es decir, ¿para qué queremos tantos datos? Por tanto, tenemos que intentar empezar a pensar qué tipo de objetivos tenemos que conseguir, por tanto, qué preguntas tenemos que hacernos ante esos datos. Entonces, tenemos que pasar del Big Data al Smart Data, es decir, ¿qué queremos conseguir? Y a veces no es una cuestión solamente de cantidad de datos, sino para qué los queremos utilizar. Siguiendo con el ejemplo en salud, por ejemplo, bueno, ha aumentado muchísimo la esperanza de vida y en España está en el caso de las mujeres en 85 años, los varones en 83 años, en fin. Esto es una gran conquista social, pero esto significa que hemos prolongado nuestra edad de vida y han aumentado los enfermos crónicos, que no son enfermedades más que las relacionadas con la vejez, que no pasa nada, pero hay que seguir un determinado tratamiento. Entonces, ¿van a poder los servicios de salud atender a todas estas personas? Son una de las preguntas que nos hacemos. ¿Lo podemos seguir atendiendo con la cantidad de dinero que se destina, los recursos que se destinan a la sanidad, que en España hay una sanidad pública muy potente, muy fuerte? Estamos en condiciones de hacerlo porque está creciendo el gasto en sanidad cada día y sin embargo no crecen los presupuestos públicos. Pues el Big Data podría ayudar al sector de salud pública para con unas determinadas programas y unos determinados plataformas e instrumentos reducir el coste de la sanidad pública, porque con una determinada buena gestión
que nos ayuda a través del Big Data a conocer temas de citación de pacientes, de tratamiento de los enfermos, de las citas, por supuesto, pero también la gestión de la cita, la utilización de las camas. Pero si pensamos ya en términos de prevención de salud, mucho más, porque tú puedes informar a la gente teniendo en cuenta los datos que tienes, cómo llevar una vida más sana, más saludable, cómo autoayudarte para prevenir determinadas enfermedades. Es decir, hay toda una serie de asuntos que pueden ayudar a través del Big Data a reducir el gasto en sanidad y el tener una población más sana y más saludable. Pienso en sanidad y pienso en otras áreas. Es decir, uno piensa, no, es que en la administración pública no se puede permitir el lujo de utilizar los datos porque es muy caro la utilización de datos, etcétera. No, yo creo que es fundamental, porque son servicios públicos. Entonces, las empresas, ¿qué tienen que hacer? Suministrar plataformas, instrumentos, inteligencia, que para eso estamos muy ligados a los sectores de innovación, ¿no? Pero es fundamental para la administración pública gestionar una sociedad muy compleja, más envejecida, con menos población trabajando, es decir, toda la transformación social que vemos hoy día se va a ver con capacidad para ser gestionada si somos capaces de introducir los avances como nos pueden proporcionar el uso del Big Data en la provisión de los servicios públicos. Y Elena, en tus relaciones comerciales como el sector público, como ha dicho Trinidad, ¿tú has enfrentado al nivel de presupuesto, los retos comerciales? ¿Cuál ha sido el mayor reto en trabajar y asegurar que empiecen a utilizar los datos? Sí. Yo creo que alguna de las barreras es cultural, como al final el proceso no es muy distinto a lo que ocurre en las empresas privadas, ¿no? Al final la administración pública se tiene que transformar en lo que llamamos data-driven companies, ¿no? En empresas, en este caso administraciones públicas basadas en datos. Y lo mismo que las empresas, el BBV, Telefónica, todas las empresas, tenemos que hacer esa transformación cultural. Por supuesto, implementar proyectos de Big Data con la infraestructura, con el acceso a datos, con las capacidades analíticas que te permitan explotarlo y enfocarlo en casos de uso. Las administraciones públicas tienen que hacerlo también. En muchísimos casos tienen muchísimos datos. O sea, en algunos casos se pueden complementar con datos de empresas privadas, pero en general, y por ejemplo el sector sanidad es uno de ellos, no es un problema de falta de datos, todo lo contrario. Lo que necesitan es tener las capacidades de Big Data para poder explotarlas para tomar decisiones de una manera diferente. Y muchas veces hay retos presupuestarios, como todos los proyectos, pero creo que hay que desmitificar también. El Big Data no es caro, comparando con cualquier otro tipo de proyectos tecnológicos. Y el Big Data además tiene una ventaja, que es que se puede hacer de una manera bastante gradual. Puedes arrancar como hemos empezado muchísimas empresas, por algo muy acotado, demostrar el valor y vas creciendo. No se trata de hacer inversiones millonarias y digamos, casarte con una tecnología que luego no puedas. El Big Data tiene una modularidad que te permite implementarlo, demostrar el valor e ir creciendo. Y yo creo que muchas veces es ese cambio cultural lo que hace falta, ¿no? De realizar este proceso y también de utilizarlo, porque es tomar decisiones de otra manera, es compartir datos. Los mismos retos que tenemos en las empresas privadas. El dato que se origina en el área de marketing no es de marketing. El área de operaciones no es de operaciones, son activos de la empresa que tienen que ser compartidos para tomar mejores decisiones y muchas veces existen las mismas barreras, ¿no? Es un tema cultural, en mi opinión. Genial, pues muchísimas gracias a los cuatro por vuestras perspectivas muy diferentes, desde todos lados ha sido muy interesante. Un aplauso para los ponentes de la mesa redonda.